Momento para la charla en Noticias 8, edición noche, con Alejandro Sarmiento y con Ignacio Díaz Navarrete. Vamos a hablar de algo que sucede en la provincia o que va a suceder. Montserrat Ibáñez, quien fuera la pasada legislatura alcaldesa popular de Quintanar de la Sierra, presumiblemente va a volver a serlo. Se ha puesto de acuerdo con la agrupación Asamblea Quintanar para plantar una moción de censura que expulse de la alcaldía a la socialista Yasmina Lozano. Según Ibáñez, los motivos que justifican esta ingobernabilidad se basan en una nefasta gestión de la primera edil. No han pedido apenas subvenciones, muchos de los acuerdos plenarios no se cumplen y problemas con el personal, como una denuncia a la secretaria municipal, nada más entrar, la renuncia de su sustituto posteriormente y la dimisión de la teniente de alcalde. La moción será efectiva el 31 de este mes. Me dejo también, hablando de personal, una auxiliar administrativa del consistorio que está de baja por depresión. Suficientes circunstancias, Nacho, las que acabo de relatar, que son las que nos ha trasladado la proponente de esta moción, la exalcaldesa popular. No las conocía y tampoco conozco la versión B, ¿no? La otra versión, la de la alcaldesa actual, que seguramente pues dirá todo lo contrario a lo que dice la que quiere presentar la moción de censura. Bueno, el tema de personal debe ser fácil probarlo. Sí, pero bueno, pero el hecho de que haya una auxiliar administrativa de baja por depresión, o incluso el hecho de que se haya interpuesto algún tipo de denuncia, de lo que sea, contra un funcionario del ayuntamiento, por sí solo no justifica ni más ni menos la presentación de una moción de censura. Yo lo que sí que quería decir es que se habla muchísimo de mociones de censura a lo largo de todas las legislaturas. Ahora mismo tenemos una en la Comunidad de Madrid en ciernes. El señor Iglesias anda preparando otra a nivel nacional contra el señor Rajoy. Creo que esa última creo que no se la cree ni él. Bueno, pero habla de ella continuamente. En la provincia de Burgos ha habido ya alguna moción de censura en ayuntamientos importantes, similares al de Quintanar, y ahora esta. Bueno, yo creo que son las reglas del juego, ¿no? Y por lo tanto, primero hay que respetarla siempre, porque es fruto también de la mayoría que está allí representada, y segundo, la ley no requiere ningún tipo de motivación más allá de lo que es el acuerdo de los municipios, ¿no? Otra cosa es que ellos quieran, lógicamente, justificar por qué dan ese paso, pero en principio yo creo que se critica demasiado las mociones de censura cuando en el fondo pues no son más que lo que son. El mismo juego que se produce al comienzo de la legislatura se puede producir a lo largo de todo de la misma. En este caso, esta moción de censura saldrá adelante con los 3 votos del Partido Popular y los 2 votos de Asamblea Quintanar, que hacen 5 frente a los 4 que tienen 2 PSOE, actualmente la alcaldesa socialista, y 2 Ciudadanos. Aquí también va a gobernar, o ha estado gobernando, el PSOE con Ciudadanos. Alejandro. Pues la verdad es que Nacho lo explica muy bien. Yo creo que en este asunto, vamos, en general, las mociones de censura no es un tema filosófico, sino es un tema aritmético. Entonces, a partir de ahí, en el momento en el que existe capacidad para crear una mayoría suficiente que sea llave para acceder al poder, bueno, pues obviamente suena como mejor intentar dar una serie de explicaciones en vez de decir, oye, mira, es que tengo los votos suficientes para que de ahora en adelante la alcaldesa voy a ser yo. Pero yo creo que tampoco hay que justificarlo demasiado. Es decir, la legislación lo que prevé es exclusivamente una serie de requisitos de carácter formal a nivel de convocatoria, a nivel de votos suficientes. Ojo, que no te salga mal la moción de censura, porque luego no puedes repetir esa legislatura. Claro. Y a partir de ahí, pues ojalá la nueva alcaldesa, viendo lo que dice, pues lo haga mucho mejor y haga que, esto me ha llamado mucho la atención, los acuerdos plenarios sean ejecutivos, porque como recientemente, y como, en fin, yo sigo mucho la actualidad, me entero que los acuerdos plenarios en todos los ayuntamientos no son ejecutivos, pues eso siempre es motivo de, en fin, te llama la atención. Hombre, pero que los acuerdos plenarios no sirvan de nada y que realmente no tengan sentido y no se ejecuten, no se lleven a cabo, esto sí que puede ser motivo
motivo de... Bueno, pero eso parece que no pasa únicamente en este remoto ayuntamiento. Claro, no. De hecho, aquí la oposición en Burgos es lo que dice. Te da una muestra más de que las mociones de censura no son un tema filosófico, sino algo más prosaico y más aritmético. Ciudadanos también utilizaba este argumento para justificar la moción de censura contra Javier Lacalle, ¿recordáis? Pero no todos los acuerdos que se adoptan en un pleno necesariamente tienen que ser ejecutivos. Hay que atender al tipo de acuerdo, y el hecho de incumplir algún tipo de acuerdo puede tener unas consecuencias, y el hecho de incumplir otros pues a lo mejor no tiene ninguna consecuencia. Yo me estaba acordando esta misma semana de la reprobación del ministro Catalá. El Pleno del Congreso de los Diputados ha reprobado. Al final dice, oiga, ¿qué menos que esa reprobación fuese un motivo de dimisión o de cese? Pues no, no, porque no todos los acuerdos se tienen. La reprobación es un simple tirón de orejas, ¿no? Claro, es una reprobación. Aquí se han aprobado declaraciones, por ejemplo, vía acuerdo plenario, que posiblemente luego, pues a lo mejor no se han ejecutado, o si se han ejecutado y se han comunicado no ha tenido ningún efecto práctico posterior. Bueno, hay que analizar cada caso, ¿no? Entonces, lo que hicieron a Gemma Conde poniéndola protagonista en el dictamen sobre el desvío de fondos de la Unión Europea del plan estratégico, ¿eso es una especie de reprobación o va más allá? No sé, quizás eso para alguna guardería municipal o privada sea un tema interesante. A lo mejor para la ciudadanía yo creo que eso no tiene mucho interés. Bien, pues vamos a pasar de tema, cambiemos de asunto. Si usted ha leído hoy las cartas al director que aparecen en el Diario de Burgos, una ciudadana apelaba a las administraciones que se tomen más en serio el conflicto, que existe conflicto, no hay que negarlo, entre peatones y ciclistas. La firmante había sido víctima de un atropello y 4 años después afirmaba no haberlo superado todavía. Hay muchos casos así, Alejandro, y parece que las cosas siguen igual, es decir, el comportamiento tanto de unos como de otros. Pero yo lo que creo es que lo que existe básicamente es un problema de educación y existe un problema de convivencia dentro de la propia sociedad. No existe un problema entre ciclistas y peatones o entre ciclistas y vehículos, que es otro de los temas en los que estamos ahora mismo inmersos. Existe un problema de respeto hacia el otro, hacia los derechos del otro, a que vivimos en comunidad y existen unos espacios que son las aceras, que son las calzadas, que son los carriles bicis, y existen una serie de ordenanzas que tratan de regular el bien común. Y a partir de ahí, pues desgraciadamente, por mucho que en fin, exista una ordenanza o las normas traten de regular la convivencia, cuando la educación, que es lo primordial, falta, pues es muy complicado que la sociedad pueda avanzar y pueda existir un marco adecuado. Yo la verdad es que lamento muchísimo pues esta situación, porque evidentemente una ciudadana pues ha sufrido unas lesiones, pero estamos ante todo ante un problema de civismo. Ese es mi enfoque. Sí, quizás hay que pensar a subir cuando uno sube a una bicicleta y decir, bueno, voy a conducir, porque hasta hace no mucho coges la bicicleta, te ibas al monte, te ibas al campo y no era más trascendente, ¿no? Es que ahora compartimos todo ese escenario, compartimos carreteras y compartimos aceras, ¿no? Esto último no tendríamos que hacerlo, salvo en el carril bici. Pues la verdad es que este problema, por supuesto, no es nuevo. Coincido con Alejandro, no es un problema de regulación. La regulación está más que suficiente. Tampoco es un problema de más penas, más control. Pues claro, seguramente si hay más control pueden corregirse aquellas conductas que se desvían con más facilidad, pero tenemos que ser conscientes que los recursos son limitados y las administraciones no pueden tener detrás de cada uno de nosotros un policía para ver si vamos a actuar correctamente o nos desviamos de lo que la reglamentación dice, ¿no? Entonces, al final la educación, la prudencia, la responsabilidad, pues es lo que tiene que imperar en todo esto. Y luego, lamentablemente, yo he tenido que intervenir profesionalmente en algún caso de estos, pues siempre está el accidente. En la inmensa mayoría de los casos, pues por no decir en la totalidad, nadie quiere que suceda el fatal accidente, y suelen deberse también en la mayoría de los casos pues a una imprudencia que desde luego es punible, pero que desde luego no es deseada. ¿Cómo acabamos con esto? Pues no sé, la verdad es que es un problema, porque cuando hablan de prohibir, alguien de Ciudadanos ha llegado a decir, ¿no?, de prohibir el uso de la bicicleta de una forma, pues claro, también me parece excesivo, ¿no? Entonces, poner
Claro, y poner puertas al campo muchas veces, ¿no? Entonces, en la carretera, ¿qué hacemos? Está la reglamentación: para adelantar una bicicleta hay que guardar unos metros de distancia, hay que reducir la velocidad, tú ves el obstáculo. Es decir, claro, pero ¿qué hacemos? ¿Prohibimos a las bicicletas que vayan por las carreteras? No, y al final pasa como que siempre que pagan justos por pecadores, como pasa... Pero es comprensible, claro, la situación de esta señora, que duda cabe. Lógicamente. Vamos con un asunto de justicia, porque el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y ha anulado parcialmente el pago del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que hemos conocido y comentado ya aquí en esta mesa de actualidad como plusvalía, en las ventas de esas viviendas con pérdidas para los propietarios. En la nueva sentencia, el Alto Tribunal ha considerado que el impuesto sobre las plusvalías municipales vulnera el principio constitucional de capacidad económica, en la medida en que no se vincula necesariamente la existencia de un incremento real del valor del bien y, por ende, del patrimonio, ¿no?, de la persona que lo vende. Es decir, cuando uno vende algo y no se lucra, no gana dinero, sino que todo lo contrario, no tiene que pagar, según el Constitucional, este incremento o este impuesto de la plusvalía. Hemos contactado con el concejal de Hacienda, nos ha dicho que todavía no había recibido la sentencia, que lo hará, y la leerá, interpretará y en función de eso tomará una decisión. Alejandro. Pues lo que parece bastante evidente es que, como muy bien se denomina este impuesto de incremento de valor o de plusvalía, si no existe esa plusvalía, si lo que ha existido es un detrimento patrimonial, no se ha dado el hecho imponible que motiva obviamente la aplicación del impuesto y por tanto una aplicación y por tanto un gravamen al ciudadano sobre una pérdida, pues es absolutamente contrario al artículo 31 de la Constitución. Esto lo que va a obligar inmediatamente es a una modificación del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales del año 2004, aplicándolo a la nueva sentencia del Tribunal Constitucional. Actualmente este impuesto, el problema es que se están pagando no en base al valor real de los bienes, sino en base a unos coeficientes catastrales, y eso es a lo que nos ha llevado la situación de crisis económica. Hace unos años este problema no se daba porque simplemente con el paso del tiempo, claro, el valor de los terrenos se incrementaba siempre. Desgraciadamente para muchos propietarios, desde el año 2007 esto no es así. Claro. E incluso lo que nos podemos encontrar es que existen pérdidas patrimoniales importantes. A mí lo que me ha parecido sorprendente es que no haya habido que ningún juzgado de lo contencioso administrativo se haya dirigido al tribunal antes a plantear esta cuestión, pero vamos, que va a existir una modificación seguro de la ley. Es que es totalmente lógica esta resolución, Nacho, pero ¿cómo vamos a pagar por perder dinero? Claro. Claro, es así, en resumen. Es que es un gravamen a pérdidas, ¿no? Claro, lo cual no tiene, como muy bien ha explicado Alejandro, no tiene ningún sentido, ninguna lógica, es plenamente incoherente hasta con el propio nombre del tributo y por lo tanto el Constitucional lo que ha hecho en esta segunda sentencia es confirmar lo que ya había hecho en la primera respecto del recurso planteado por el tema de los territorios forales y ahora lo hace con carácter general para toda España, ¿no? Yo lo que sí que quería es destacar, además del aspecto de la voracidad fiscal, ¿no? Es decir, que a veces tienes la sensación de que las administraciones carecen totalmente de esa sensibilidad de la lógica, ¿no? de la lógica más pura, ¿no? Y es un ánimo recaudatorio desaforado, totalmente desaforado, ¿no? Claro, para mantener los niveles de endeudamiento, de gasto que se están soportando en estos momentos, pues, y si además sin freno y cada vez más, pues lógicamente hay que tener esta actitud, ¿no? Y la segunda es, una vez se ha producido la sentencia, una vez estamos en este punto que parece que no va a tener retorno hacia atrás, sino que va a ir a consolidarse toda esta doctrina en otros recursos que he planteado de la misma forma, yo lo que creo es que esa falta de sensibilidad anterior por parte de las administraciones lo que se debe es, más allá de la reforma legal necesaria de la regulación del tributo, se tiene que tener un acto lógico de sensibilidad con los ciudadanos que han tributado de una forma
claramente irregular. Ya te lo están diciendo los tribunales. Vamos a ver si conseguimos que esos casi 500 y pico mil casos que TINSA calcula existen sobre este particular no tengan que utilizar la justicia rogada para que se les devuelva su impuesto pagado en su momento en contra de lo afirmado por el Tribunal Constitucional, ¿no? Bueno, yo la verdad es que en todo esto, pues obviamente Nacho lo conoce mejor que yo, pero yo creo que ahora mismo con la reforma de la ley y con la reforma tanto de la ley 39 como la ley 40/2015, el legislador ya se ha protegido mucho hablando de la responsabilidad del Estado legislador, porque a ver si nos vamos a encontrar que para que te devuelvan este impuesto o esta plusvalía que no tendrías que haber pagado, has tenido previamente en la vía contenciosa que alegar la inconstitucionalidad de la norma, que es lo que me parece a mí que hay que hacer ahora, porque claro, el número de personas que han llegado a eso, en caso de que se dé, y bueno, que esto es lo que oye, yo someto a tu criterio, que es mucho más certero y mucho más ajustado a la práctica profesional que el mío, en ese caso que no tiemblen los ayuntamientos, porque van a ser muy pocos los usuarios que van a recepcionar el dinero de nuevo. Pero, claro, es decir, si todo ese razonamiento jurídico es perfecto, yo lo que digo es que voy más allá, que las propias administraciones locales, vamos a ver, el Ayuntamiento de Burgos habrá cobrado X dinero en base a la aplicación de este tributo con estos parámetros de pérdidas, que es consciente, ha ingresado en las arcas públicas de una forma, entre comillas, indebida, ¿no? Que se ha alegado, que no se ha alegado, que lo ha recurrido. Pero en ese momento legal. En ese momento legal. Bueno, yo lo que digo es, las administraciones, más allá de conducir a un conjunto de ciudadanos muy importante a una guerrilla judicial que tendrá el resultado que tenga finalmente, yo creo que están para rectificar, ¿no? Si cuando se hacen las cosas mal, se hacen. Hablando de impuestos, hablando de dinero, tú los casos que llevas de cláusulas suelo, ¿son en qué tanto por ciento favorables a tu cliente en este caso? En cláusula suelo, cada en el caso, momento que se lleva al juzgado, quiero decir. Cada caso es distinto, el supuesto que hemos analizado al de las cláusulas suelo o al de otros instrumentos financieros, porque por parecidos que sean los casos, por idénticas que sean algunas de las circunstancias, cada caso hay que analizarle particularmente, y esto el Tribunal Supremo lo dejó claro y luego multitud de resoluciones judiciales lo han hecho así. Es verdad que en un porcentaje elevadísimo en el conjunto de España, todos los asuntos relacionados con las cláusulas suelo se han estimado por los tribunales y se han declarado la nulidad. Alguno no se ha estimado así, porque insisto, cada caso es un tema de negociación bilateral y hay que conocer lo que sucedió en la negociación, si hubo esa negociación, si hubo esa explicación, transparencia, información, claridad por parte de la entidad financiera, para que un juez se decante y declare la nulidad de una cláusula incorporada en un contrato, es verdad, como una condición general de la contratación, pero que pudo o no pudo ser objeto de negociación, de información suficiente y transparente, ¿no? Por lo tanto, yo creo, es decir, hoy por hoy es casi general la estimación. Ahora, la actitud que están teniendo algunas entidades financieras a raíz de la aprobación del Real Decreto con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo y con el ánimo de no colapsar los tribunales, lo que está... Pero tampoco colaborar... Pero también, o permitir alguna práctica poco deseable que ha sido denunciada, como por ejemplo no devolver el dinero pero a cambio ofrecer otros productos, otra serie de cosas, y al final lo triste y lamentable es que tampoco se ha descongestionado el juzgado, los órganos jurisdiccionales de este tipo de reclamaciones. Y además ese Real Decreto ha sido recurrido por alguna entidad. Ha sido recurrido, no tengo los datos, lo leí el otro día, tengo que informarme, pero sí que había sido objeto de recurso, lo que no sé, ya digo, no puedo dar muchos más datos, pero bueno, a lo mejor en las próximas tertulias lo podemos saber. Porque esas personas que han ido a su oficina bancaria han rellenado ese formulario pidiendo, ¿no?, iniciando ese proceso que se comenta en ese Real Decreto, tienen 3 meses para recibir respuesta, ¿no? Efectivamente. ¿Qué ocurre si reciben respuesta 2 meses y 29 días después? Si les queda solamente 24 horas para negociar la respuesta del banco. Bueno, vamos a ver, es que el ejercicio de la acción judicial es libre por parte de cualquier ciudadano. Otra cosa es que en un Real Decreto se incorpore un procedimiento
extra o prejudicial o arbitral o de negociación que el ciudadano puede utilizar, y ahí los plazos no es un problema tanto de espera, y si no esperas no puedes actuar judicialmente, o si transcurren los 3 meses entonces luego ya no puedes ir a la vía judicial. No, sencillamente yo sé que el banco no está, vamos, las entidades financieras no creo que estén esperando a los 2 meses y 29 días para dar una contestación, pero en todo caso, si la contestación es negativa, lógicamente el ciudadano podrá hacer valer la defensa de sus derechos directamente ante el tribunal. Lo mismo puede hacer si ha recibido una respuesta que no le satisface del todo, ¿no? Porque a lo mejor pues le han planteado, eliminamos la cláusula suelo, pero vamos a devolver solo una parte de intereses y la otra te la damos en un bono para que disfrutes 15 días no sé dónde, no sé. Quiero decir que todo aquello que no le satisfaga para el súper al consumidor, pues lógicamente lo rechaza y siempre puede acudir a los tribunales. Está claro, al día 30 lo que hay que hacer es acudir a un buen abogado como Nacho inmediatamente. A cualquiera de los abogados que hay en Burgos van a resolver este asunto perfectamente. Claro que sí. Bueno, pues hoy buenos abogados, buenos contertulios, lo que hemos tenido también en esta jornada de miércoles con Alejandro Sarmiento y con Ignacio Navarrete. Gracias a los dos, que descanséis y hasta la próxima.